Hola a todos. En esta ocasión vamos a revisar paso a paso el proceso para la descarga e instalación del IDE de Android Studio, la herramienta de Google, la cual nos permite crear aplicaciones nativas para dispositivos bajo el sistema operativo de Android. El primer paso es descargar el archivo de instalación de Android Studio. Para eso vamos a entrar a un navegador, el de su preferencia, claro. En este caso vamos a usar Google para tratar de descargar. Aquí podemos manejar Android Studio. Hacemos una búsqueda con Android Studio Download y la primera dirección que nos aparece es Android Studios and Apps Tools Android Developer. Entremos a eso. Aquí nos dice instalación de iOS, descargar e instalar Android. Vamos a entrar a esa dirección. Inicialmente encontramos aquí que podemos obtener el entorno de desarrollo integrado oficial para desarrollar aplicaciones en Android, y para ello podemos descargar Android Studio Jellyfish. Pero antes de descargarlo, vamos a ver algunas recomendaciones, sobre todo de las capacidades y características que debe tener nuestra computadora para manejar de buena forma este IDE. Aquí vamos a ir a cómo instalar Android Studio. Entramos y si se fijan ustedes en esta página hay instrucciones para instalar Android y configurarlo de acuerdo a los sistemas operativos. En este caso está para Windows, puedes cambiar a Mac, puedes cambiar a Linux y a otros, al mismo sistema operativo de Chrome. Y en este caso, como vamos a usar Windows 11 o Windows 10, el que tengas a la mano, pues estas son las notas, y aquí Android Developer nos presenta una tabla con los requisitos, el mínimo y el recomendado. Para el sistema operativo Windows nos pide como requisito mínimo usar un Windows 8 a 64 bits y se recomienda la última versión de Windows a 64 bits. En este caso sería la versión Windows 11. Si tiene la 10 no hay ningún problema. En la memoria RAM mínimo te sugiere que tengas 8 GB en memoria RAM, pero es recomendado, o ya está casi como estandarizado, manejar 16 GB o más. Yo te recomiendo que mínimo uses 16 GB. Y también es importante la arquitectura de la CPU. Es importante por la velocidad en la que quieres las respuestas de las compilaciones, y también si vas a hacer una simulación o virtualizar tu dispositivo celular, por ejemplo, dentro de tu sistema operativo Windows, pues sí se requiere un Intel x86, un core de segunda generación superior, o una AMD que soporte hipervisor o lo que es lo necesario para hacer una virtualización. Aquí te sugiere como recomendado el último procesador Intel Core, pues sabemos que a veces son un poquito caros. El espacio en disco, 8 GB, porque hay que descargar el SDK y el emulador del IDE y el mismo Android. Pero bueno, lo recomendado es tener 16 GB o más. Y te recomiendan, por eso de la velocidad de acceso, pues que sea una unidad de estado sólido. Y bueno, ya viene la resolución de pantalla, que bueno, eso ya últimamente las pantallas han sido reducidas de precio y tienes un buen acceso a ellas. Si tú quieres ver las características de Mac o de Linux, aquí en esta página lo podemos encontrar. Vamos a regresar, por lo tanto, si vemos que ya cumplimos con nuestras características, vamos a regresar a revisar qué es lo que tenemos que hacer para descargar nuestra aplicación. Bueno, estas fueron las simples características mínimas que debes de cumplir para poder instalar el IDE de Android Studio. Regresamos a la pantalla principal de Android Developers, donde ya podemos descargar Android. En este caso vamos a descargar, vamos al botón blanco que tenemos en esta pantalla, nos indica descargar Android Studio. La versión es la Jellyfish y aquí están las notas de la versión, pero bueno, vamos a
a iniciar la descarga. Aquí nos manda lo que son términos y condiciones. Pues sería bueno darle una revisada a las condiciones de la licencia y damos a aceptar e iniciamos la descarga. Aquí nos indica que es la 2023.3.1 para Windows. Iniciamos la descarga y va a aparecer ahí. Bueno, aquí obtuviste una asignación de usuario de Android. Vamos a pasarnos a descartar esto para irnos directamente a lo que sería el proceso de descarga. Bueno, este proceso puede durar unos minutos dependiendo de la capacidad que tenga tu internet, el ancho de banda y todos esos detalles. Vamos a revisar nuestra área de descargas y está todavía en proceso de descarga sin confirmar el término. Llegó apenas 358K y vamos a dejar un tiempo. Entonces vamos a pausar el video un momento para que termine la descarga y regresamos en cuanto tengamos concluida la descarga. Ya tenemos en nuestro disco duro el archivo Android Studio 2023.3.1.18 Windows y ya tenemos la posibilidad de instalar nuestro IDE de Android Studio en nuestra computadora. Para ello vamos a ejecutar este archivo. Bueno, si ustedes quieren moverlo a un lugar específico en su disco duro, pero voy a ejecutarlo directamente de aquí de la carpeta de descargas. Damos doble clic. Nos aparece la ventana de bienvenida para la configuración de Android Studio. Este es el programa de instalación. Se supone que este nos guiará a través de la instalación de Android y hay algunas recomendaciones. Primero nos recomiendan cerrar todas las aplicaciones antes de iniciar la instalación. Esto va a permitir actualizar los archivos relevantes del sistema sin tener que volver a reservar su computadora, o sea, reiniciar la computadora. Pulsamos el botón Next y en esa siguiente pantalla el asistente nos informa en esta etapa del proceso de instalación de Android Studio es importante que selecciones los componentes necesarios para optimizar tu entorno de desarrollo. En la ventana de Choose Components te permite seleccionar, de hecho, el Android Studio, que aquí está seleccionado, y también nos permite seleccionar lo que sería Android Virtual Device. Android Studio es el entorno principal para desarrollar las aplicaciones y Android Virtual Device es el componente que permite emular el dispositivo Android para probar las aplicaciones. En este caso, el segundo componente, el Virtual Device, es importante tomar en cuenta lo siguiente. Tiene sus ventajas y desventajas instalar este componente. Es el Android Virtual Device, AVD. ¿Qué ventajas tiene? Pues la ventaja principal es que podemos probar, nos permite probar aplicaciones desde varios dispositivos y versiones de Android, emulando ese sistema operativo desde nuestra computadora, con una amplia variedad de dispositivos virtuales, smartphones, lo que ustedes necesiten. También ahí podemos configurar, tiene una configuración flexible, podemos crear múltiples configuraciones de dispositivos virtuales con diferentes especificaciones y hacer las pruebas en diferentes versiones. También nos permite depurar fácilmente nuestra aplicación y más rápidamente tener nuestra aplicación terminada. Pero tiene una desventaja: requiere recursos, consume muchos recursos de memoria y de procesamiento, lo que puede hacer que el sistema sea lento en equipos con hardware limitado y también pues nos da un rendimiento inferior. Los dispositivos virtuales pueden ser significativamente lentos, mucho más lentos que un dispositivo físico. ¿Cuál es la alternativa? Si yo tengo una computadora que tiene características mínimas, pues la alternativa sería hacer las pruebas usando un dispositivo físico. En ese caso, conecto usando USB y teléfono Android a la computadora, hago algunas configuraciones al teléfono para que pueda ser utilizado directamente desde Android Studio. Bueno, esa es una de las recomendaciones.
para poder. Aquí seleccionamos los dos elementos y damos siguiente. En esta parte pues es la carpeta donde vamos a configurar Android. En este paso del proceso de instalación de Android Studio se debe especificar la ubicación en el disco duro donde se instalará el programa. La ventana Configuration Settings te permite seleccionar la carpeta destino. Se supone que nos muestra una ruta por defecto que nos indica que va a construir un conjunto de carpetas donde se almacene toda la información de Android. Tú puedes personalizar la ubicación usando el Browse y buscando otra ubicación. Una vez que hayas decidido dónde se va a almacenar esta aplicación, pues damos continuar. Y aquí está especificado, en esta parte, se supone que tenemos especificado el nombre que por default va a tener nuestra carpeta para manejar nuestro esquema. A partir de aquí se va a hacer realmente la instalación. Recuerden que este paso asegura que tengas acceso rápido y fácil a Android Studio desde el menú de inicio, mejorando tu flujo de trabajo y eficiencia. Vamos a dar instalar. Procede a la instalación. Aquí pues el tiempo que se lleve instalando depende de la velocidad de tu equipo y del disco duro, porque ahorita estás accesando y está guardando la información en tu disco duro. Vamos a esperar unos instantes. Se ha completado la instalación y procedemos a pulsar siguiente. En este punto, esta ventana nos está diciendo que se ha completado la instalación. Podemos ver que hay una ventanita ahí que dice Start Android Studio, que está seleccionada, es una caja de verificación, y a partir de aquí ya podemos ejecutar lo que sería Android Studio. Vamos a dar finalizar. Con esto tenemos ya instalado nuestro Android dentro de nuestra computadora. Gracias.